el día que el primer amor de mi novio fue dado de alta del hospital. Él condujo decenas de kilómetros para verla y celebró una pequeña ceremonia de boda con ella. Explicó: nunca podrá volver a caminar. Este es su único deseo. No podía negarme a ayudarla a cumplirlo. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué se supone que debo ser? En el escenario, mi novio actual es profundamente cariñoso con otra persona. Fuera del escenario, mi exnovio se burla de mí. Francesca, pensé que estarías mucho mejor después de dejarme. Capítulo 1. Grayson, mi exnovio, está de pie a mi lado en este momento, su voz goteando sarcasmo. Así que a esto se reduce todo. Me quedé momentáneamente atónita, apretando los labios sin decir una palabra. Solo miré a las dos personas en el centro del vestíbulo del hospital. Lucas se arrodilló sobre una rodilla y colocó un anillo de bodas a la novia sentada en la silla de ruedas. En ese momento, la sala estalló en aplausos. El ambiente era vibrante y Lucas levantó su velo. Finalmente vi a la estrella de su espectáculo. El primer amor de Lucas, Fernanda. La multitud comenzó a corear beso, beso, Fernanda. Incapaz de mantenerse de puntillas, levantó la cabeza e hizo un puchero mirando a Lucas con ojos llenos de afecto. Tal vez porque se acordó de mí, su novia de poco más de un mes. Lucas dudó unos segundos y finalmente la besó en la mejilla. En ese momento levantó la vista y me vio de pie en las afueras de la multitud. Y Grayson también. Lucas se quedó inmediatamente atónito, su expresión nerviosa mientras soltaba la mano de Fernanda y hacía un movimiento para perseguirme. Fernanda rápidamente lo agarró del brazo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras suplicaba a Lucas: «No puedes dejarme así». Los invitados, ajenos a la situación, volvieron su mirada hacia mí. Fruncieron el ceño con desaprobación. «¿Quién es esta mujer? ¿Qué hace aquí? Está arruinando una boda perfecta». No me molesté en responder, mis ojos fijos en Lucas. Se soltó de la mano de Fernanda y, frente a todos, dio unos pasos para pararse frente a mí. «Fran». Lucas miró a Grayson, con el puño cerrado. Nanda tuvo un accidente automovilístico y podría no volver a caminar. Solo quería que alguien la ayudara a experimentar lo que es ser una novia. Todavía no había hablado, pero Grayson se rió entre dientes. El rostro de Lucas se ensombreció al instante. Tensó los brazos, las venas se le marcaron mientras me miraba con emoción contenida. «Fran, lo siento, lo arruiné. ¿Puedes?» «Lucas», lo interrumpí preguntando suavemente. Solo quería que alguien la ayudara. Pero, ¿por qué tenías que ser tú? Lucas y yo nos conocíamos desde hacía casi un año. Nos habíamos conocido a través de amigos en común. Siempre pensé que era alguien que conocía los límites. Pero nunca imaginé que, apenas un mes después de comenzar nuestra relación, haría algo así. Lucas entendió lo que quería decir. Instintivamente dio un paso adelante, queriendo agarrarme. Pero tan pronto como levantó la pierna, Grayson dio un paso al frente, bloqueándolo con su cuerpo. Me quedé quieta, mirando la nuca de Grayson. Su movimiento repentino nos acercó. Su presencia me rodeó. Por un momento sentí como si me arrastraran a un momento de años atrás. Era tarde y caminaba sola de regreso al campus cuando dos desconocidos con cigarrillos en la boca me bloquearon el paso, pidiéndome mi información de contacto. Me negué, pero no me dejaron ir. Justo cuando extendieron la mano para agarrarme, apareció Grayson. Caminó frente a mí, bloqueando a los dos hombres. ¿No la oíste decir que no está interesada? Grayson se había parado frente a mí así muchas veces. Me sentí un poco aturdida, como si hubiera regresado a ese momento. Lucas lo notó primero, dudando, apretando aún más los puños. «Fran», lo interrumpí con tono indiferente. «Lucas, terminemos». Antes de que las palabras se hubieran asentado por completo, Grayson se volvió para mirarme. No quería quedarme aquí siendo observada por todos, pero me agarró la muñeca. Su agarre era demasiado fuerte, haciéndome estremecer de dolor. Grayson inmediatamente aflojó su agarre. Me miró fijamente. ¿Nos vamos? Capítulo 2. Por supuesto. Todo lo que quiero hacer ahora es escapar de esta situación absurda y melodramática. El crepúsculo caía y las luces de la ciudad comenzaban a brillar. Grayson me siguió en silencio. La distancia no era ni demasiado corta ni demasiado larga, pero imposible de ignorar. «Grayson», grité, la brisa vespertina llevando mi voz lejos. «Ha pasado mucho tiempo». Fue en ese momento que finalmente sentí el peso de la situación, dándome cuenta de la importancia de este reencuentro. Los pasos detrás de mí se detuvieron por unos segundos y luego se reanudaron. Cada paso resonó en mi corazón, suave y fuerte a la vez.
Grace sonrió con tono indiferente. Sabes que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Al oír eso, me detuve y me giré para mirarlo. Estaba a unos metros de mí, con el ceño fruncido. La oscuridad de la noche lo envolvía, haciéndolo parecer inaccesible. Grayson, lo llamé, esbozando una leve sonrisa. Han pasado 6 años y todavía, suspiró. Grayson no respondió. Dio unos pasos más cerca, deteniéndose firmemente frente a mí con una presencia innegable. «Francesca». Grayson levantó la mano para tocar mi rostro, su pulgar presionando suavemente la comisura de mi ojo, mirándome fijamente. Entrecerré los ojos, tratando de ignorar la extraña sensación en mi corazón. Pero no me dejaría escapar tan fácilmente. «¿Te gusta tanto?» No podías dejarlo ir, así que tuviste que ir a su boda para finalmente rendirte. Aparté la cara, liberándome de su agarre. Por supuesto que me. Nueva cuñada. Después de enviar ese mensaje, borré el contacto de Mary de mi teléfono. A Mary nunca le había caído bien y enviar ese mensaje era solo otra forma de incomodarme. No le daría esa satisfacción. No tenía el valor de ser madre soltera, así que al tercer día después del divorcio fui al hospital y programé un aborto indoloro. La ginecóloga anciana, con cara severa, me dijo que necesitaría que un familiar me acompañara durante el procedimiento. No tenía familia en la ciudad, pero ¿quién no tiene algunos amigos cercanos? El día de la cirugía llamé a una de mis mejores amigas para que me acompañara. Justo cuando estaba a punto de entrar en el quirófano, me agarró la mano de repente. Su rostro estaba lleno de preocupación. «Chloe, ¿te arrepentirás de esto?» Por supuesto que sí. Ya sabía la respuesta, pero había 2 posibles respuestas y ambas llevarían al dolor. Capítulo 4. Después de ser dada de alta del hospital, renuncié a mi trabajo. Había venido a esta ciudad por George y ahora me iba por él. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que había pasado la mayor parte de mi juventud orbitando alrededor de Dors. No es de extrañar que se cansara de mí. Cuidé mi salud y descansé en casa durante un mes. Antes de irme, le confié la casa a un agente inmobiliario para que la vendiera. 2 horas antes de mi vuelo, George me llamó de repente. Habíamos cortado lazos limpiamente hacía más de un mes desde el divorcio y no había habido ninguna razón para que ninguno de los dos se pusiera en contacto, y mucho menos para que George iniciara el contacto. Dudé un momento, pero contesté el teléfono. «Hola». La voz tranquila de George se escuchó a través del auricular. «¿Estás vendiendo la casa?» Me quedé paralizada instintivamente respondiendo. «¿No puedo venderla?» Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Después de un rato, George dijo fríamente: «Haz lo que quieras». Luego colgó. «Ja, ¿acaso George todavía pensaba que le daría la lata como antes? Ridículo». Sin expresión, miré mi teléfono un rato. Antes de irme, fui a la tienda de teléfonos más cercana y cancelé mi número. De ahora en adelante no quería tener ningún contacto con George. Capítulo 5. Nací en un pueblo pequeño donde el desarrollo era lento y la vida no era tan acelerada como en muchas ciudades. Mi abuela, ahora octogenaria, me tomó de la mano con fuerza en el momento en que me vio. Me miró una y otra vez regañándome por no comer bien y por estar demasiado delgada. Disminuí el paso y, bañada por la dorada puesta de sol, caminé a casa con ella como en mi infancia. Al ver su cabello blanco y su espalda encorvada, la tristeza me invadió lenta y tardíamente. Durante los años que pasé persiguiendo a George, ¿cuántas veces había esperado a mi querida abuela? En la entrada del pueblo, con la esperanza de ver a su nieta bajar del autobús, me crió mi abuela y mi relación con mis padres no era muy cercana. Ni siquiera les avisé cuando regresé después del divorcio. Al 12º día de mi regreso, una vecina le trajo su teléfono móvil a mi abuela. Su expresión era compleja mientras me miraba y al instante lo entendí. Eran mis padres llamando. Cuando mi abuela me dio el teléfono, la mujer al otro lado de la línea gritaba furiosamente. Colgué sin decir una palabra. Menos de un minuto después, el teléfono volvió a sonar. Apenas había dicho hola, cuando los gritos al otro lado de la línea se hicieron aún más fuertes que antes. Colgué una vez más. Después de 4 o 5 llamadas, la mujer finalmente se calmó. Ya sin gritar, me exigió que le diera mi nuevo número de teléfono, acusándome de no haberle informado sobre algo tan importante como mi divorcio y preguntándome qué estaba pensando. Fruncí los labios y dije en voz baja: «Estoy pensando que solo te tomó 2 meses acordarte de mí esta vez, lo cual es menos tiempo que la última vez». Tiempo. El silencio al otro lado era ensordecedor. Cuando era pequeña, mi familia era pobre. Después de que nací, mis padres decidieron irse y probar suerte en otro lugar, dejándome con mi abuela.
Unos años más tarde ganaron algo de dinero, pero también tuvieron otro hijo. Ahora tenía una hermana menor. Lo justificaban diciendo que no era cercana a ellos. Más tarde, durante las vacaciones de verano, intentaron llevarme a casa para estrechar lazos. Mi hermana tenía 6 años y yo 11. A esa edad, no me interesaba pelearme por juguetes con una niña pequeña, pero mi hermana, a quien solo había visto unas pocas veces, sentía hostilidad hacia mí. Recogí su muñeca Barbie, que había sido tirada en el sofá, y la puse sobre la mesa. Para cuando mis padres llegaron a casa del trabajo, a la muñeca le faltaba un brazo y una pierna. Mi hermana se sentó en silencio, abrazando la muñeca y sollozando suavemente. Sabía que actuar así solo haría que los demás la mimaran más. Mis padres me miraron con expresiones complejas. Intenté explicarles, insistiendo en que no había sido yo. Hasta el día de hoy, todavía recuerdo la impotencia que sentí en ese momento. Mi madre hizo un gesto con la mano con desdén, su tono superficial. Está bien, sé que no fuiste tú. Pero cuando giró la cabeza, le dijo mi padre, pensando que yo no podía oírla. ¿Cómo la crió tu madre para que fuera así? Mi padre no dijo nada, aceptando en silencio que yo había sido quien rompió la muñeca. Más tarde compraron más muñecas Barbie hermosas y las encerraron en un trastero, una habitación a la que solo ellos 3 tenían la llave. Soy ligeramente alérgica a los mariscos, algo que mi abuela siempre recordaba, así que los mariscos nunca aparecían en la mesa de nuestra familia. Antes de irme a vivir con mis padres, mi abuela le había recordado a mi madre que no me dejara comer mariscos. Mi madre asintió con la cabeza. Pero al tercer día en su casa terminé en el hospital por culpa de un plato de gachas de mariscos. Mientras luchaba por respirar en la sala de urgencias, podía oír a mis padres discutiendo justo fuera de la puerta. No sabía que era alérgica a los mariscos, dijo mi madre. La voz de mi padre estaba llena de exasperación. ¿No te lo dijo mamá? Dijo tantas cosas. ¿Cómo podría recordarlo todo? La voz de mi madre se tornó cortante. Además, ya tiene edad suficiente. ¿No debería saber qué puede y qué no puede comer? Creo que simplemente quería comérselo. Su hermana quería un poco y ella no quería perdérselo. Ahora estaban tan enojados probablemente porque el George a que solían despreciar se había convertido en una estrella en ascenso en el mundo de los negocios. Había dejado escapar al yerno de oro que podría haberles traído ventajas comerciales. De lo contrario, ¿por qué pensarían de repente en llamarme? Capítulo 6. Dada la gravedad de la situación, mis padres regresaron apresuradamente esa misma noche. Detrás de ellos venía mi hermana menor que asistía a la universidad. Nuestras miradas se cruzaron y la alegría maliciosa en su mirada era apenas disimulada. Después de 2 años sin verlos, mis padres habían envejecido notablemente. Las arrugas en las comisuras de sus ojos eran profundas incluso cuando no sonreían. Los pliegues nasolabiales en el rostro de mi madre se habían vuelto mucho más pronunciados, dándole una apariencia algo afilada y dura. Ignorando el saludo entusiasta de mi abuela, mi madre me lanzó una mirada fría. Ni siquiera se había sentado antes de regañarme con enojo. Chloe, ¿te han salido alas? ¿Cómo pudiste divorciarte sin consultarnos sobre algo tan importante? Mi abuela se sorprendió con esta noticia. Miró alternativamente a mi madre y a mí, con los labios temblando como si quisiera decir algo pero se hubiera retraído. Sabiendo que mis lazos familiares eran superficiales, no sentí ninguna emoción. Simplemente acaricié al gato atigrado en mi regazo, sin decir una palabra. Mi madre no pudo soportar mi actitud indiferente y alzó la voz bruscamente. Chloe, ¿así es como tratas a tu propia madre? No me extraña que tu matrimonio haya fracasado. Tú. Justo cuando sus palabras se volvían cada vez más irracionales, mi padre extendió la mano para tirar de su manga. Chasqueó la lengua en señal de desaprobación, su expresión mostrando insatisfacción. Has perdido la cabeza. ¿Cómo puedes decirle eso a tu propia hija? Al darse cuenta de que se había extralimitado, mi madre no pudo disculparse, así que resopló y se dio la vuelta. Mi padre me miró con incomodidad, como si esperara que me disculpara con mi madre. Yo era la que estaba siendo regañada y se suponía que debía disculparme. ¿Por qué? ¿Está escrito en alguna parte que los niños nacen debiéndoles algo a sus padres? Mi abuela trajo tranquilamente un poco de té recordándole suavemente. Sea lo que sea, deben hablarlo bien con el niño. Mi madre le lanzó una mirada irritada. ¿Qué sabes tú? La audacia de Chloe es todo por tu culpa, la malcrías. A menudo usaba a mi abuela como saco de boxeo emocional. Por el bien de la armonía familiar, mi abuela siempre lo soportaba en silencio. Dejé al gato atigrado en el suelo, viéndolo alejarse trotando. Luego me volví hacia mi padre y le pregunté, ¿cómo te enteraste del divorcio? Mi padre soltó una risa avergonzada.
George llamó a tu madre y a mí. Dijo que no había podido comunicarse contigo durante algún tiempo y que estaba preocupado. Fruncí los labios, encontrando la situación absurdamente divertida. Él fue el que engañó. Él fue el primero en mencionar el divorcio. Él fue el que habló de que el destino seguiría su curso y de separarse en buenos términos. No me aferré a él. Como estábamos divorciados y no teníamos hijos que nos unieran, tenía toda la intención de cortar todo vínculo con él. Entonces, ¿qué estaba tratando de hacer ahora? Mientras tanto, mi madre seguía hablando sin parar de lo maravilloso que era George. Cada vez que elogiaba a George, insinuaba sutilmente que mi mal genio tenía la culpa, que debería haberle agradecido a George que me soportara. Sostuve mi vaso de agua, bebiendo lentamente, y para cuando lo terminé, ella había repasado la mayoría de mis viejos errores, concluyendo finalmente que debía haber algo mal en mi cerebro. Claro, si mi cerebro funcionara correctamente, ¿por qué aceptaría un divorcio después de soportar 5 años de dificultades con George justo cuando él estaba empezando a tener éxito? Capítulo 7. No importaba cuánto me insultara mi madre, el divorcio era definitivo. No había vuelta atrás. El día que lloré toda la noche sin una palabra de consuelo de George, tuve una epifanía. La vida es larga y no iba a desperdiciarla con alguien que no me amaba. Al final, mi madre concluyó que, con el meteórico ascenso de George en el mundo de los negocios, no podía permitirme el lujo de dejarlo ir tan fácilmente. Argumentaron que, incluso si tuviera que divorciarme, al menos debería exigir el 10% de las acciones de su empresa. Me presioné las sienes doloridas e interrumpí su conversación. ¿Ya han dicho suficiente? Mis padres se volvieron para mirarme. No me molesté en andarme con rodeos y dije secamente, si ya terminaste, deberías irte, mientras aún puedas conseguir boletos para regresar. Mi madre me miró con los ojos muy abiertos antes de comenzar otra diatriba. Me llamó una desagradecida, una hija despiadada. Le lancé una mirada, me levanté y salí. La frialdad viene de familia. Mi frialdad la heredé de ellos y no es culpa de nadie más. Encontré una pequeña posada en el pueblo y me quedé allí. Tan pronto como me instalé, George llamó. Miré fijamente esos 11 dígitos familiares. Después de dudar un momento, decidí no contestar. Sin inmutarse, George volvió a llamar. Y otra vez, cuando llamó por 7ª vez, finalmente contesté. No se oía nada al otro lado, solo la respiración constante de George. Yo tampoco dije nada. Simplemente observé el temporizador de la llamada, esperando a que llegara a los 2 minutos. Entonces rompí el silencio. El destino ha seguido su curso, separándonos en buenos términos. Eso es lo que dijiste. No tengo un hábito de mantenerse en contacto con exmaridos, George. Sea lo que sea, o me vuelvas a llamar. El silencio continuó. No pensaba esperar a que Jorah respondiera. Después de colgar, bloqueé inmediatamente su número. Mi mejor amiga tenía razón. La basura va a la basura. George no había sido particularmente bueno conmigo mientras estuvimos casados. Ahora que estábamos divorciados, ¿qué sentido tenía fingir ser un romántico enamorado? ¿No le parecía hipócrita? Capítulo 8. Conocía bien a mis padres. Después de pasar por momentos difíciles, tenía en especial miedo de volver con. La única manera de evitar verlos era mantenerme alejada. Apagué mi teléfono y me quedé en la posada durante 7 días. En la 7ª noche, mi abuela, apoyándose en su viejo bastón, cojeó hasta encontrarme. Esta anciana, que ya superaba los 80 años, había dado pasos lentos y cuidadosos desde el pueblo hasta la ciudad. Podía imaginarla pidiendo indicaciones mientras se dirigía hacia aquí. El sol poniente proyectaba un resplandor anaranjado en su cabello blanco y su sonrisa desdentada iluminaron su rostro mientras decía a ellos. Por eso nunca fuimos cercanos. Esta vez sabía que no se quedarían más de una sema. Chloe, se han ido. Vamos a casa. La abuela está aquí para llevarte. Me recordó a mis días de escuela, cuando terminaba tarde las clases nocturnas y, sin importar la hora, ella siempre me esperaba en la entrada del pueblo. Pensé que ya había superado la etapa de llorar, que había pasado la edad de las lágrimas. Pero en ese momento no pude contener el torrente de emociones. Después de regresar a casa con mi abuela, finalmente encendí mi teléfono. Como era de esperar, mis padres me habían bombardeado con largos mensajes en WeChat, todos llenos de acusaciones sobre mi falta de piedad filial. Ni siquiera me molesté en abrirlos. George también me había enviado un mensaje desde un número nuevo. Afirmó que solo quería asegurarse de que estuviera bien, que después de todo, una vez fuimos marido y mujer. Prometió no volver a contactarme y me deseó lo mejor. Añadió que seguiría enviándome una asignación mensual. No le presté atención. Con un saldo bancario de 7 cifras,
Tenía toda la confianza que necesitaba. Quería ver el vasto paisajes, montañas, ríos y lagos. Quería presenciar los amaneceres y atardeceres. Capítulo 9. En el segundo año de viaje con mi abuela, me encontré con un compañero de la escuela secundaria, David, mientras estaba lejos de casa. Lo recordaba vagamente como alguien que era mejor de la clase, aunque era callado y reservado. No tuvimos mucho contacto entonces, pero sabía que existía. Más tarde terminamos asistiendo a la misma universidad y ocasionalmente nos cruzábamos, aunque éramos poco más que conocidos. Él también llevaba una cámara y una mochila sencilla. Encontrarnos con un viejo amigo lejos de casa y con nuestros próximos destinos alineados, decidimos viajar juntos. No hablaba mucho, pero era respetuoso y considerado, especialmente con mi abuela, quien lo adoraba. Una noche, acostados en la cama con mi abuela mirando las estrellas a través de la claraboya, ella de repente dijo: «David es un buen chico». Entendí lo que quería decir y forcé una risa seca. Sí, lo es. Cuando se trata de asuntos del corazón, las personas mayores tienden a ser especialmente perspicaces. Pero entre David y yo, aunque compartíamos los mismos intereses, había una brecha insalvable. Lo admiraba, pero eso no significaba que sintiera algo por él. Supuse que probablemente sentía lo mismo. Capítulo 10. La abuela, al ser anciana, necesitaba descansar un par de días cada vez que llegábamos a un lugar nuevo para recuperar energías. Por eso me preocupaba retrasar los planes de viaje de mi compañero de escuela, David, y a menudo le sugería que siguiera adelante sin nosotros. No rechazó mi sugerencia, sino que simplemente respondió: «Podemos separarnos en la próxima parada. Me gustaría quedarme aquí unos días más también». La lluvia brumosa sobre Jiannan, el paisaje del pueblo antiguo, era tan hermoso como una pintura. Rodeada de tanta belleza, mi ánimo se alivió y no pude evitar mirar a David varias veces. A diferencia de la apariencia llamativamente apuesto pero extravagante de George, los rasgos afilados de David transmitían una suavidad que le confería un aire erudito, haciéndolo parecer accesible a primera vista. Al notar mi mirada, sonrió cortésmente. Las ondulantes montañas a lo lejos se reflejaban en sus ojos oscuros, dándole un aura de serenidad. Los senderos sinuosos del antiguo pueblo y la suave lluvia que creaba una ligera bruma hacían que la escena pareciera un cuento de hadas. Le dije a la abuela que quería dar un paseo. La abuela, sintiendo su edad, no tenía muchas ganas de caminar. Se sentó bajo el alero con algunas ancianas de edad similar del pueblo. Charlaban en una mezcla de dialecto y mandarín con fuerte acento, riendo a carcajadas, aunque no estaba claro si se entendían entre sí. Me quedé observando un rato cuando el sonido de pasos que se acercaban llegó a mis oídos. Giré la cabeza y, a través de la bruma de la lluvia, vi a David caminando hacia mí con un paraguas de papel con mango de jade. Se detuvo a mi lado, alto y elegante, una figura de serena elegancia como ninguna que hubiera visto antes. David me preguntó si quería dar un paseo juntos. Eso era justo lo que quería. Paseamos por el casco antiguo bajo la sombrilla y el papel encerado, pasando junto a los ladrillos verdes y los tejados de tejas. Él no hablaba mucho y la mayor parte de la conversación la iniciaba yo. Escuchaba atentamente y respondía con seriedad, como si intentara encontrar la respuesta perfecta a cada pregunta. Me resultaba divertido, pero, para ser sincera, ya no tenía edad para emocionarme fácilmente. Capítulo 11. En nuestro siguiente destino, David y yo nos separamos. Después, la abuela y yo cruzamos 3 montañas y 2 lagos, y no volvimos a verlo. Salimos de casa al principio del invierno y no regresamos hasta finales del verano. La abuela tenía un nuevo brío en sus pasos, siempre saliendo con su bastón a charlar con los vecinos, contándoles todo sobre los vastos paisajes que había visto durante nuestros viajes. Varias personas mayores del pueblo tenían su edad. Aunque sus descripciones a menudo eran incompletas, sus ojos brillaban de envidia y anhelo. También había quienes no soportaban ver a la abuela feliz. Durante el té o la cena, me preguntaban con insistencia sobre mi matrimonio. La sonrisa de la abuela se congeló y, tras una larga pausa, suspiró. «Los asuntos de los jóvenes nos superan», dijo, agitando la mano. La anciana que había sacado el tema la miró significativamente y ahí terminó la conversación. Capítulo 12. Después de descansar en casa unos días, comencé a hacer nuevos planes para mi vida. Había estudiado ingeniería civil en la universidad, aunque no era muy bueno en mis propias materias, pero había asistido a bastantes clases de agricultura. En un pueblo pequeño como este, la tierra abundaba. Decidí arrendar unas hectáreas para cultivar flores y venderlas. Durante este tiempo, Mary me contactó varias veces a través de WeChat, siempre indagando para ver si realmente había superado lo de su hermano.
Había amado profundamente a George, pero a sus ojos, mi partida aparentemente despreocupada era simplemente una retirada estratégica. Había perdido demasiado tiempo con George, había invertido demasiado esfuerzo en esa relación y el precio de irme fue la pérdida de años de mi juventud. El precio había sido alto. Por esa época, estaba ocupado instalando invernaderos de plástico en el terreno que había arrendado. No tenía ni el tiempo ni la inclinación para responderle. Finalmente, el asunto quedó sin resolver. No era tan ingenua. Al menos sabía cuándo dar por perdidas mis inversiones. Justo cuando los invernaderos estaban a punto de terminarse, llegó un visitante inesperado a mi casa. Estaba sentada en el patio charlando con mi abuela, erguido, y el sol poniente proyectaba un suave resplandor sobre su perfil, dándole un aspecto gentil y apuesto. Al percibir mi presencia, David giró la cabeza y me sonrió. Pasaba por aquí y pensé en pasar a saludarte. Por primera vez en mucho tiempo, mi corazón dio un vuelco antes de volver a su ritmo habitual. Capítulo 13. Después de decir que había venido de visita, David no mencionó que se iría una vez instalado. Todas las mañanas salía conmigo, llevando su cámara, siguiéndome y tomando fotos por el camino. A veces caminaba muy por delante solo para descubrir que se había detenido en algún lugar. Lo esperaba. Cuando llegábamos a nuestro destino, me mostraba las fotos que había tomado. Mañanas brumosas, humo ascendente que cruzaba campos, casas dispersas enclavadas entre montañas verdes y aguas azules. El paisaje del pequeño pueblo tenía su propio encanto. Cuando volví a la realidad, me di cuenta de lo unidos que nos habíamos vuelto. Intercambiamos miradas y luego apartamos la vista rápidamente, nerviosos. Vi un leve rubor extenderse por las puntas de las orejas de David. Fue solo entonces que me di cuenta de algo inusual. Así que el día en que las flores de mi campo comenzaron a brotar de la tierra, invité a David a compartir una copa en la casa de madera junto a los campos de flores. A medida que el alcohol hacía efecto, le conté todo lo que había sucedido entre nosotros, George y yo a lo largo de los años. David se quedó momentáneamente atónito, pero era inteligente y rápidamente entendió mi significado tácito. Después de una breve pausa, dejó escapar un suspiro. Bajo la suave luz amarilla, su mirada era intensa mientras me miraba. No necesitas decir nada. Ya lo sé. Pero no diría cómo lo sabía. Ahora que mi amor apasionado por George se había desvanecido, no estaba segura de si aún tenía la capacidad de amar a alguien más. Pero sabía que no era el momento adecuado. Capítulo 14. Las flores que planté a finales del verano brotaron a principios del otoño y produjeron pequeños capullos en pleno invierno. La cámara de David capturó todo su crecimiento. Había pasado de ser un bloguero de viajes a un bloguero de jardinería y lo estaba disfrutando. Los hábitos son cosas poderosas. Tuve que admitir que en solo unos meses me había acostumbrado a la presencia de David. Antes de darme cuenta, era el año nuevo. El primer día de primavera, las rosas y las rosas chinas en los invernaderos florecieron al mismo tiempo. No podía distinguir la diferencia entre las dos, así que escogí una de cada una para estudiarlas detenidamente. David se acercó en silencio, inclinándose a mi lado para observar las flores. Estábamos tan cerca que podía oler el ligero aroma a jabón en él, fresco y agradable. Impulsivamente le pregunté, ¿sabes la diferencia entre una rosa y una rosa china? ¿Podría distinguir entre una rosa y una rosa china? ¿Y entre ella y yo? David, que había pasado mucho tiempo en Internet, seguramente comprendió el significado implícito de mi pregunta. Se quedó perplejo por un momento y luego sonrió lentamente. Chloe, nunca hubo una ella. Solo existes tú. Me miró. Sus ojos oscuros rebosaban de algo profundo y tierno. En ese momento, el mar de flores que nos rodeaban no se comparaba con la belleza de sus ojos. ¡Bum! Escuché el sonido de mis muros emocionales derrumbándose. Capítulo 15. No era que no pudiera amar. Una vez que estuve segura de mis sentimientos, entré oficialmente en una relación con David a finales de marzo. A pesar del cambio en nuestro estado civil, la forma en que interactuábamos no cambió mucho. Después de medio año juntos, David seguía siendo tan gentil y tranquilo como cuando nos conocimos. Después de marzo, mis campos de flores finalmente se abrieron a las ventas tanto en línea como fuera de línea y ya no tenía problemas con las ventas lentas. Cuando mis padres se enteraron de que había empezado a cultivar flores, me llamaron. La voz de mi madre era aguda y áspera, y todo lo que decía tenía la intención de menospreciarme. Me acusó de no tener ambición, de estar destinada a pudrirme en la tierra por el resto de mi vida. No tenía idea de por qué mis padres biológicos albergaban tanta malicia hacia mí. Al final, simplemente dejé de preocuparme por ellos. Con calma dije, si desprecias me quieres tanto que de ahora en adelante finge que nunca me tuviste.
Los gritos estridentes de mi madre cesaron abruptamente. Mi padre tomó el teléfono apresuradamente y me regañó por tener edad suficiente para saberlo mejor, preguntándome por qué seguía siendo tan inmadura. Me reí. Bueno, al menos tienes una hija que sabe lo que hace. Tenerme en sus vidas era claramente demasiado. Mi padre suspiró, diciéndome que me calmara antes de colgar. Respiré hondo el aire perfumado a flores solo para ver a David caminando hacia mí con un ramo de paniculata en sus manos. Me entregó las flores y se rascó la nariz torpemente, preguntándome si me gustaban. Aunque había mantenido mis emociones bajo control, había percibido mi incomodidad. Bajé la cabeza para mirar las flores y de repente recordé su significado. Amor de tutela.